José Benítez, muy buenos días, Juan José. Hola, muy buenos días, encantado. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Sabemos que no te prodigas mucho en entrevistas y para nosotros es un auténtico honor el poder aprender junto a ti. Juan José, has publicado hasta ahora 58 libros, ¿verdad? Si no me fallan las cuentas. Pues yo tampoco lo sé muy bien, pero creo que sí, que han sido 58 publicados y hay 4 o 5 inéditos. Hasta ahora has tocado numerosísimos temas relacionados siempre con los fenómenos extraños y creo que entre todos tu favorito es el fenómeno OVNI, ¿es correcto? Sí. Yo empecé en realidad con otro tema en el año 68, que es el que yo llamo los resucitados, es decir, la gente que dice que ha visto a personas o amigos o familiares muertos. Pero después, en el 72, en otro periódico, aparentemente por casualidad, yo ahora ya no creo en la casualidad, pues me dediqué a investigar el fenómeno OVNI y hasta hoy. ¿Y por qué crees que la información sobre este tema es tabú en todo el mundo? Pues yo creo que es tabú fundamentalmente para los militares, es decir, y no todos los militares, algunas cúpulas militares son las que tienen el secreto, son las que tienen las pruebas, son las que tienen las naves estrelladas, son las que tienen las criaturas que iban dentro de esas naves y son las que tienen toda la información de medio mundo. Y básicamente los norteamericanos y básicamente los rusos. Entonces, bueno, pues a ellos llevan ya 70 años de investigación. A ellos no les beneficia sacar a la luz el tema OVNI. ¿Por qué? Pues porque el contribuyente que le paga el sueldo al militar y paga los cañones y paga los barcos, puede decirle o puede preguntarle al militar, bueno, pero si son superiores a nosotros técnicamente, ¿qué defensa tenemos? Ninguna. Entonces, lógicamente, los militares lo que hacen es o bien silenciar el asunto o bien negarlo. Piensas entonces que es una cuestión de Estado prácticamente, ¿no? El ocultar esas pruebas, ¿no? No creo que sea un problema de Estado, es un problema militar. Los políticos no tienen nada que ver con los militares. No solo en el tema OVNI, en todos. Entonces, quien verdaderamente tiene la información y el poder son los militares. Esos mismos militares que bueno, tú piensas que nos han ocultado, ¿no? Quizá información sobre la vida de Jesucristo, ¿no? Tú has estudiado durante mucho tiempo todas las pruebas, ¿no? que existen sobre la auténtica biografía de este hombre y bueno, eres quizás de los pocos que se han atrevido a hablar sin tapujos de quién fue él, ¿no? Los militares tienen muchos proyectos desde hace mucho tiempo, entonces lo ocultan prácticamente todo, es decir, no sabemos casi nada de lo que hacen, Entonces a mí no me extrañaría para nada que ese fuera uno de sus proyectos insignia, hace ya tiempo también, Han pasado, del caballo de Troya 1 han pasado ya 31 años y el proyecto es anterior. Un caballo de Troya que, bueno, tenemos aquí la portada de la primera edición, ¿no? Que algo que para ti tiene que traerte muy buenos recuerdos, ¿verdad? Sí, es la portada famosa del astronauta y la primera, entonces sí me trae muchos recuerdos. Yo al principio además no me gustó porque mezclaba de una manera muy extraña, ¿no? El Jesús de Nazaret y el astronauta, pero luego conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que era muy atractiva, y además eso es lo de menos, es decir, lo más importante es el contenido. Claro, porque es lo que hay aquí. Porque, bueno, pues tú ahí hablas de esa vida secreta o que no nos han contado de Jesús de Nazaret. ¿Por qué crees tú que esa ha sido precisamente la clave del éxito de esta saga literaria? No lo sabemos. Es decir, yo lo he consultado mucho con la editorial, bueno, cuál ha sido
el éxito. Es decir, ¿por qué este libro 31 años después, desde marzo del 84, por qué sigue publicándose? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué son generaciones enteras que pasan el libro de un padre al abuelo, al padre al hijo? No lo sabemos. Es decir, podría ser el mensaje, podría ser la figura de Jesús de Nazaret, seguramente. No que esté bien o mal escrito, sino el hecho de que aparezca un Jesús de Nazaret tan próximo, que no tiene nada que ver con lo que cuentan o venden las iglesias. De todo lo que nos han contado la Iglesia, principalmente de Jesús de Nazaret, ¿cuál es la parte con la que tú menos de acuerdo estás? Bueno, con todo mi respeto, por supuesto, al que lo crea así, yo no tengo la verdad, eso para empezar, pero con todo mi respeto, yo creo que Jesús de Nazaret nunca tuvo la intención de fundar una iglesia. Eso fue posterior a su muerte, es decir, cuando Pedrito y sus muchachos se dan cuenta de que aquello empieza a crecer, tienen que hacer algo y automáticamente entra en acción la condición humana. Y la condición humana es ponerle límites, establecer jerarquías, etcétera, etcétera. Así es como nace lo que hoy conocemos como institución católica. Hombre, por supuesto, después llegó Pablito, que era el genio del marketing, y lo perfeccionó, ¿no? Y quería también preguntarte, ¿piensas que sería posible el advenimiento de otra persona de las mismas características que Jesús de Nazaret, que volviera a cambiar la historia? Él lo dijo, ¿no? Él lo prometió. Y Jesús nunca mentía. Nunca mentía. Lo hemos podido malinterpretar, eso por supuesto, pero las palabras de Jesús fueron que volvería. Entonces yo estoy absolutamente convencido que eso es así y que será así. Y que será además en un ambiente muy diferente, es decir, con gran poder. Sé que te han hecho la pregunta 1000 veces, pero sabes que es obligado. ¿Tienes pensado algún momento especial para revelar la fuente que has estado ocultando o manteniendo en secreto durante tanto tiempo? No. No, como periodista hay una base elemental, y es que las fuentes, si el señor o la señora que revela la información no lo quiere, no se puede desvelar. Las fuentes son sagradas. Entonces, además, insisto, en este caso es lo de menos. Es decir, no importa, vamos a ver, no importa quién me dio la información, no importa si el viaje en el tiempo fue cierto. Lo que verdaderamente interesa es el contenido, es decir, el mensaje. Que llegue a la gente, ¿no? El mensaje, el contenido, la figura de Jesús. Eso es lo que interesa. Y eso es lo que se queda el corazón del lector. Por eso este libro ha tenido tanto éxito. No hay otra explicación. Pues ya hemos dado entonces con la clave, ¿no? Eso es lo que creo. Sí, no, hombre, creo que es bastante lógico lo que estás proponiendo. Y ya esto me lleva también a preguntarte por otra figura que sabemos que sobre la que has escrito mucho, la figura de Dios. A día de hoy, después de tanto indagar sobre esta figura tan trascendental, ¿cómo piensas que es? No tengo ni idea. Lo he pensado muchas veces, como todo el mundo, ¿no? En algún momento piensas, bueno, ¿y cómo es el número uno? El Dios Padre, el Padre Azul. Cualquier imaginación que tú hagas, te quedarás corto. Yo incluso un día pensé, Dios son muchos. ¿Propones entonces que una religión politeísta, quizás? No, no propongo ninguna religión, al contrario. Propongo huir de las religiones. Y lo he dicho siempre, es decir, a la vista de lo que veo y de la información que recibo y que está ahí en caballo, lo que hay que hacer es escapar de las religiones, de cualquiera. Todas las religiones, todas acaban fosilizadas, porque no es la verdad, no es el camino. La verdad probablemente es la búsqueda personal. Y eso sí que hay que animarlo, ¿no?
Pero las religiones no, las religiones hay que huir, las religiones son un sarampión. Cada uno entonces debería tener su creencia, ¿no? Y no seguir una doctrina marcada por otros, ¿no? Lo que hay que hacer es filtrar, siempre. Cuando alguien dice una cosa, bueno, lo que hay que hacer es pensar. A ver, lo que está diciendo esa religión, ¿cómo es? Hombre, si la persona se siente acogida y se siente segura dentro de una institución, pues muy bien. Pero no es lo ideal. El estado del ser humano es un estado de permanente duda, no de seguridad. ¿Cuál crees? Porque otra de las ideas revolucionarias que tú has defendido siempre es que entidades o inteligencias superiores no humanas nos visitaron en la antigüedad, ¿verdad? Visitaron el planeta Tierra en la antigüedad. ¿Cuál crees que es la principal evidencia que dejaron en nuestro planeta? Hay muchísimas. Para el investigador o para el estudioso, para la gente que le interesa este tema, hay muchísimas. Hablando de la antigüedad, por ejemplo, las pinturas rupestres o los grabados son de gran importancia. ¿Por qué? Pues porque hace 10.000, 9.000, 12.000 años no se usaban trajes con escafandras, no se usaban botas ni guantes, no había esos vehículos capaces de volar. Y todo eso está en las pinturas rupestres. En Córdoba hay un pueblo que se llama Peñarroya, ¿sí?, que tiene unas pinturas, y yo invito a la gente a que vaya a verlas porque son preciosas, no muy grandes, pero muy significativas. Son unas pinturas que como poco tienen 5.000 años. Ahí se ve a unos individuos con los brazos levantados y encima de ellos está el símbolo de humo, una H. Hoy, en el siglo XX y en el XXI, sobre todo en el 20, se fotografiaron esos objetos con una H en la panza. Inmediatamente cuando tú ves la pintura de Peñarroya, inmediatamente lo asocias, dices, es esto, es decir, unas naves encima de un poblado neolítico hace 5 o 6.000 años. Bueno, hay otros sitios como el Tassili en Argelia, por ejemplo, donde las pinturas, más de 5.000, son espectaculares. Entonces, ¿qué tienes que pensar? Pues el nativo que estaba allí vio esos objetos, vio a esos tripulantes y los dibujó. O bien los propios tripulantes se dibujaron a sí mismos. Es otra opción, porque querían quizá dejarnos esa evidencia de que estuvieron. Claro, porque el nativo, aunque pinte bien, no tiene por qué saber hace 5.000 años para qué sirve una escafandra, claro, ni el encaje de la escafandra en el cuello. Esos pequeños detalles lo sabe el que lo está usando. Y por otro lado, en las pinturas se ha descubierto un componente que se llama caseína, que es un ingrediente que está en la leche y que sirve de aglutinante en la pintura. Pero pregunto yo, ¿cómo aquellos señores de hace 5.000 años sabían extraer la caseína de la leche? Como ven, hablar con Juan José nos deja muchas más incógnitas de las que traemos al principio preparadas. No quiero que se pase la entrevista sin hablar de tu último libro. Bueno, tengo por aquí otros clásicos tuyos que me imagino que te hará mucha ilusión ver después de tanto tiempo. Hace mucho tiempo de esto, sí. Y Pactos y Señales es la última obra de Juan José, una obra que, bueno, sorprendentemente escribiste hace mucho tiempo, ¿no? Empecé a investigarla hace mucho tiempo y iba reuniendo la información. Yo tengo varios cuadernos de Pactos y Señales donde yo escribo los protocolos. Por ejemplo, pues se muere o yo soy amigo de alguien y en una comida o en una cena medio en broma pues hablamos, oye, el primero de los dos que se muera, ¿qué tal si le da una señal al otro? Y bueno, hacemos el pacto y establecemos la señal, o no. Y cuando se muere uno de los dos, pues al 100% se cumplen las señales.
Y eso para ti demuestra que existe otra vida después de esta vida, ¿eh? Por supuesto. Eso, la lógica, no la fe, la lógica, y además los testimonios. Hay un libro que se llama Estoy bien, sí, que es otra investigación donde aparecen testimonios de señores, de personas que dicen: he visto a un amigo o a un pariente que estaban muertos y hemos hablado y me han dicho tal cosa y me han dicho estoy bien. Entonces todo eso desde hace tiempo me lleva a pensar con absoluta seguridad, y no soy religioso, que existe una vida fantástica después de la muerte. Porque esa es la siguiente pregunta: ¿cómo crees tú que es esa vida después de tantas señales como has recibido? Bueno, por lo poco que sé, yo creo que es una vida física, no es una vida espiritual al principio, y es una vida en la que no se vuelve a morir, donde no tienes determinados órganos, como por ejemplo el estómago, la sangre, no hay órganos de reproducción. Es decir, entras en un plano, en una vida maravillosa, no hay palabras, no se puede describir ni los colores, ni lo que pasa, ni el sentimiento. Lo que sí es que vives para siempre, y es una aventura, como esta. De todos los pactos y señales, probablemente de los espectadores que nos están viendo en estos momentos, muchos de ellos son admiradores del doctor Jiménez del Oso, y quizá una de las historias más emocionantes del libro, por lo menos para los que éramos fieles seguidores de él, es precisamente ese pacto que tú has hecho con Jiménez del Oso. ¿Serías tan amable de compartirlo con los amigos que nos están viendo? Sí, bueno, Fernando y yo teníamos una vieja amistad. Fernando era un hombre muy serio, aparentemente, pero tenía un sentido del humor constante y muy divertido. Entonces, yo siempre le decía: bueno, el primero de los dos que muera, que no asuste al otro. Y bueno, pues yo recuerdo que ya sabíamos que estaba muy mal, y bueno, pues un día yo debo aclarar que yo no sé manejar el ordenador. Ahora sí, ahora sé, desde hace un año sé que hay que darle a un botón y se enciende. Y luego sé escribir 4 cosas, pero poquitas, muy poquitas. Cuando muere Fernando Jiménez del Oso en el 2005, una noche yo bajo a la cocina y al lado había un cuartito donde Blanca, mi mujer, trabaja con el ordenador. Ella sí sabe. Y entonces ella se había ido de viaje, el ordenador estaba apagado, yo no lo uso para nada, no lo usaba, y de repente se encendió la pantalla. En ese momento murió Fernando. Entonces, claro, yo me quedé perplejo porque yo no había tocado nada, yo no estaba solo en la casa y mi mujer estaba fuera. Entonces, para mí fue una señal, es decir, estoy vivo, ¿no? Estoy vivo en esa otra vida, claro. En esa otra vida, claro, sí, sí. Bueno, luego hubo más señales, ¿no? Luego hubo más señales, pero bueno, eso ya tendrán que verlo en el libro, porque les aseguro que merece la pena estos pactos y señales de Juan José Benítez. También me ha llamado mucho la atención otro detalle, y es que tú aseguras que las personas tienen esa otra vida, pero las mascotas no. Yo recuerdo que... No, yo no estoy seguro. Bueno, es lo que yo no estoy seguro. Recogido. Yo lo que recuerdo es que yo tenía un pastor alemán maravilloso, y de viejo ya el pastor murió, hubo que sacrificarlo. Y entonces yo me acuerdo que al enterrarlo yo hice un pacto, ¿no? Pero ya con Dios. Y dije, bueno, si hay cielo para perros, fui a buscar una rosa a un vivero, pero estaban podadas, ¿no? Yo no sé, nadie sabía qué rosa, de qué color eran. Y entonces, bueno, compré uno, lo llevé a la tumba, lo enterré en la tumba donde estaba Thor, en el jardín, y entonces le dije a Dios: si hay cielo para perros, si te parece, las rosas que tienen que aparecer aquí tienen que ser de color blanco, ¿vale? Hice el protocolo, lo escribí,
Y al cabo de unos meses aparecieron unas flores, unas rosas de color rojo, con lo cual yo deduje que no hay cielo para perros y que el cielo para los perros es nuestra memoria, ¿eh? Pero puedo estar equivocado, ¿eh? Bueno, deja que pensar. Quiero terminar con unas pequeñas reflexiones, porque claro, uno no tiene siempre la posibilidad de estar con una persona que ha investigado tanto como tú, que ha llegado a plantearse tantos temas vitales en la vida. Por eso me gustaría saber, cuando uno llega a tu estado de conocimiento, a haber indagado tanto y haber llegado a estas reflexiones tan profundas, ¿qué es lo que de verdad importa en la vida? Disculpa que la pregunta sé que es complicada. A mí no es complicada, es una pregunta bien interesante además. Mira, yo tengo 70 años, llevo 44 años en la investigación del fenómeno OVNI y de otros misterios, de otros enigmas. La verdad es que he visto muchas cosas, me han pasado muchas cosas, he recibido informaciones increíbles, fantásticas, y después de todo eso, lo que tengo claro y lo que me importa y me interesa muchísimo es vivir en paz los años que me queden. ¿Eso qué significa? Disfrutar de las pequeñas grandes cosas, nada más, y del silencio. ¿Por qué? Porque es la única manera que tengo de prepararme para morir, que al final es lo que nos espera a todos. Entonces, como yo sé lo que hay después, o estoy completamente seguro, quiero estar un poco preparado, ¿no?, para ese momento. Entonces, ¿qué hago? Me quedo encerrado, solo, en mí mismo, y entonces pienso mucho, ¿eh? Y me dedico a los pequeños placeres de la vida a los que no me he podido dedicar nunca. Por ejemplo, pasear por Barbate, por la mejor playa del mundo, beberme un buen vino, ese tipo de cosas. Y ahora, ya que, bueno, por ejemplo, en tu última obra has puesto aquí en el subtítulo casi unas memorias, ¿no? Porque ya supongo que estás empezando a recapitular todo lo que has investigado. Si pudieras quedarte con un momento de tu vida. Mira, todos los momentos de la vida son importantes, todos. No hay momentos especialmente buenos o especialmente malos. Todos los momentos para mí son momentos que tienen un significado. Lo que pasa es que cuando no tienes perspectiva, consideras qué mal lo estoy pasando, qué mala suerte tengo, etcétera, ¿no? Y no es así, es decir, mira, a la vida yo creo que se viene a experimentar. Y eso significa experimentar, es decir, lo bueno, lo malo, lo regular, todo, constantemente. Bueno, pues, ¿cómo me voy a quedar con uno? Y no, me quedo con todos, con todos. Entonces, si te preguntara si te tuvieras que quedar con un libro, imagino que también me vas a decir que te quedarías con todos, o ahí sí tienes un favorito. Hombre, Caballo de Troya es el que a mí me cambió la vida. Claro. Bueno, tiene también mucha lógica, porque además a ti y a cuántas personas le habrá cambiado su forma de pensar, ¿eh? Muchísimas, no, es incalculable. O sea, 31 años, este libro dando vueltas por el mundo, es imposible saberlo. Es decir, porque el libro lo compra una persona, pero lo leen 4 más. Y tiene efecto multiplicador, es decir, no sabes hasta dónde llega. Los comentarios de esas personas también son importantísimos a la hora de transmitir un mensaje o una idea, ¿no? Bueno, pues yo eso afortunadamente no soy consciente. Es decir, ¿por qué? Pues porque yo no soy el autor. Yo he tenido que dar la cara, pero la información no es mía. Entonces me da igual, es decir, tampoco me preocupa demasiado. ¿Y a cuántos autores has influido? Porque bueno, se habla de que has creado un género periodístico. Otra pregunta que te quería hacer, ya estamos terminando la entrevista, ¿qué retos le quedan a Juan José Benítez? ¿Qué retos? Retos, sí. Ah, retos.
Ratos ninguno. Ratos, no, ratos te quedan esos ratos de beber vino, una copita y pasear. Ratos, no tengo ratos libres. Es decir, si no estoy en una cosa, estoy en la siguiente. Y si no, en la otra y en la otra. Y cuando me doy cuenta, estoy en la cama durmiendo. Y sigo pensando. Bueno, retos, afortunadamente yo ya no tengo. Lo que sí me gustaría es retirarme. Yo creo que ya he cumplido mi trabajo más o menos bien y ya a partir de ahora dejar paso a la gente joven, ¿no? Es decir, bueno, yo ya he escrito muchos libros y puedo aportar más cosas, sí, desde luego, y lo voy a hacer, no voy a ocultar nada, pero también tengo necesidad y deseos de retirarme para hacer eso que te comentaba antes, es decir, pensar. Es decir, dedicarme a mí mismo, decir, bueno, ¿y yo quién soy yo? Pues fulanito, vale. Bueno, pues, ¿y cuánto tiempo te queda? No lo sé, pero muy poco, tampoco me queda mucho. Vale, pues hay que prepararse. Esas pruebas, ¿no? No creo que sea un problema de Estado, es un problema militar, ¿eh? Los políticos no tienen nada que ver con los militares. No solo en el tema OVNI, en todos. Entonces, quien verdaderamente tiene la información y el poder son los militares. Esos mismos militares que, bueno, tú piensas que nos han ocultado, ¿no? Quizá información sobre la vida de Jesucristo, ¿no? Tú has estudiado durante mucho tiempo todas las pruebas, ¿no? que existen sobre la auténtica biografía de este hombre y bueno, eres quizás de los pocos que se han atrevido a hablar sin tapujos de quién fue él, ¿no? Los militares tienen muchos proyectos desde hace mucho tiempo, entonces lo ocultan prácticamente todo. Es decir, no saben. José Benítez, muy buenos días, Juan José. Hola, muy buenos días, encantado. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Sabemos que no te prodigas mucho en entrevistas y para nosotros es un auténtico honor el poder aprender junto a ti. Juan José, has publicado hasta ahora 58 libros, ¿verdad? Si no me fallan las cuentas. Pues yo tampoco lo sé muy bien, pero creo que sí, que han sido 58 publicados y hay 4 o 5 inéditos. Hasta ahora has tocado numerosísimos temas relacionados siempre con los fenómenos extraños y creo que entre todos tu favorito es el fenómeno OVNI, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Yo empecé en realidad con otro tema en el año 68, que es el que yo llamo los resucitados, es decir, la gente que dice que ha visto a personas o amigos norteamericanos y básicamente los rusos. Entonces, bueno, pues a ellos llevan ya 70 años de investigación, a ellos no les beneficia sacar a la luz el tema OVNI. ¿Por qué? Pues porque el contribuyente que le paga el sueldo al militar y paga los cañones y paga los barcos, puede decirle o puede preguntarle al militar, bueno, pero si son superiores a nosotros técnicamente, ¿qué defensa tenemos? Ninguna. Entonces, lógicamente, los militares lo que hacen es o bien silenciar el asunto o bien negarlo. Piensas entonces que es una cuestión de Estado prácticamente, ¿no? El ocultar. O familiares muertos. Pero después, en el 72, en otro periódico, aparentemente por casualidad, yo ahora ya no creo en la casualidad, pues me dediqué a investigar el fenómeno OVNI y hasta hoy. ¿Y por qué crees que la información sobre este tema es tabú en todo el mundo? Pues yo creo que es tabú fundamentalmente para los militares, ¿eh? Es decir, y no todos los militares, algunas cúpulas militares son las que tienen el secreto, son las que tienen las pruebas, son las que tienen las naves estrelladas, son las que tienen las criaturas que iban dentro de esas naves y son las que tienen toda la información de medio mundo. Y básicamente vemos casi nada de lo que hacen. Entonces a mí no me extrañaría para nada que ese fuera uno de sus
proyectos insignia, hace ya tiempo también, ¿eh? Han pasado, del Caballo de Troya 1 han pasado ya 31 años, y el proyecto es anterior. Un caballo de Troya que, bueno, tenemos aquí la portada de la primera edición, ¿no? Que algo que para ti tiene que traerte muy buenos recuerdos, ¿verdad? Sí, es la portada famosa del astronauta y la primera, entonces sí me trae muchos recuerdos. Yo al principio además no me gustó, porque mezclaba de una manera muy extraña, ¿no?, el Jesús de Nazaret y el astronauta, pero luego conforme fue pasando el tiempo me